Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en pausa, donde el alma clama, pero el cielo guarda silencio, donde nuestras fuerzas se agotan, nuestras oraciones se estrellan contra el techo, y la sensación de abandono se cuela hasta los rincones más profundos del corazón. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? ¿Por qué no responde cuando el dolor se vuelve insoportable? Y sin embargo, es en ese aparente silencio donde el Señor forja lo más valioso que podemos recibir: carácter. Porque Dios no está ausente cuando calla, está obrando en lo secreto, moldeando, transformando, despojándonos del ego, de la impaciencia, de la autosuficiencia. Nos está enseñando a depender solo de Él. Nos está entrenando para un propósito mayor. Nos está haciendo crecer. En la Biblia, cada hombre o mujer que fue llamado por Dios pasó por el horno de la espera. Abraham tuvo que aguardar años para ver el cumplimiento de la promesa de su hijo. José fue traicionado, vendido, olvidado en una prisión, antes de llegar a ser el segundo después del faraón. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. David fue ungido como rey, pero tuvo que esconderse en cuevas y huir como un fugitivo antes de sentarse en el trono. Y aún Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó por el desierto. Cada historia es una prueba de fe, de obediencia, de renuncia. Y en cada una, la espera no fue castigo, sino formación. Hay una falsa idea que se ha infiltrado en el corazón moderno: que si no ocurre ahora, es porque Dios se olvidó; que si no se siente, no está; que si no se ve, no actúa. Pero la Biblia revela lo contrario. Dios no trabaja con la prisa del mundo. Él trabaja con la eternidad. Mientras nosotros miramos el reloj, Él mira el corazón. Mientras nosotros exigimos resultados, Él forja raíces. Porque un árbol sin raíces puede crecer rápido, pero caerá ante el primer viento. En cambio, aquel que es sembrado en la profundidad de la fe resistirá la tormenta, dará fruto a su tiempo y no será movido. Por eso dice el Salmo primero que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero para llegar allí hay que pasar por el proceso. Hay que rendirse a ese taller divino donde el alma es pulida, donde las heridas se convierten en testimonio, donde el carácter es más importante que el talento, donde Dios nos quita lo que creemos necesitar para darnos lo que realmente importa. Y es doloroso, porque implica renunciar, porque implica perder el control, porque implica confiar cuando todo nos grita que no tiene sentido. Pero es justo en ese abandono, en ese quiebre, en esa rendición total, donde Dios actúa con mayor poder. Cuando todo parece estar detenido, tal vez no estás siendo castigado, sino preservado. Tal vez no estás siendo olvidado, sino afinado. Tal vez ese no es un punto final, sino una pausa que prepara el próximo capítulo. La Biblia no está llena de historias de éxitos instantáneos, sino de procesos lentos, a veces confusos, que terminan revelando la gloria de Dios. Porque el crecimiento real no ocurre en la cima, sino en lo oculto. No ocurre cuando te aplauden, sino cuando nadie te ve. No ocurre cuando recibes, sino cuando eres vaciado. Jesús enseñó que el grano de trigo debe caer en tierra y morir para dar fruto. Y esa es la ley del reino. Para crecer, primero hay que morir. Morir al orgullo, morir a la ansiedad, morir a los planes propios, morir a la imagen, morir a todo aquello que nos impide ser plenamente dependientes del Padre. Solo cuando ya no queda nada, cuando se ha perdido todo lo superficial, lo decorativo, lo innecesario, es que Dios puede construir algo eterno. Por eso, si estás en una temporada de espera, no la desperdicies. No te quejes, no huyas, no te distraigas. Observa, aprende, ora sin cesar, sumérgete en la palabra, deja que el fuego te refine, deja que la soledad te conecte con lo eterno, deja que el dolor abra tus ojos a la compasión, deja que el silencio te haga sensible a la voz de Dios, porque todo eso forma parte del proceso, y aunque no lo veas ahora, todo tendrá sentido, todo tendrá propósito. No estás solo, no estás olvidado, estás siendo formado, estás siendo preparado. Y cuando llegue el tiempo, el verdadero tiempo, verás que nada fue en vano. Verás que cada lágrima sembrada en la fe será cosechada con alegría.
Porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Porque aunque parezca que todo ha terminado, Dios apenas está comenzando. En la vida donde lo que más cuesta no es luchar, sino permanecer. Donde no es la batalla externa la que más agota, sino la interna. Donde el desafío no es lo que enfrentas afuera, sino lo que se revuelve dentro de ti. Allí es donde el alma es confrontada con su propia fragilidad. Donde la fe ya no es solo un discurso, sino una decisión diaria. Una convicción que se afirma aun cuando no hay evidencias, una elección de creer por encima de lo que se siente. Es allí donde Dios trabaja con más profundidad, porque Él no está tan interesado en que llegues rápido, sino en cómo llegas. No en que consigas lo que quieres, sino en quién te conviertes en el camino. Job entendió esta verdad cuando perdió todo, y aún así dijo, Jehová dio. Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. No era resignación, era reverencia. No era derrota, era entrega. Porque en medio de todo, Job reconocía que su vida no dependía de las circunstancias, sino de su Dios. Su fe no era condicional, no dependía de lo que recibía, sino de quién era el que estaba con él. Y al final no solo fue restaurado, sino que conoció a Dios de una manera más profunda. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la esencia del crecimiento espiritual. Pasar del oído a la visión, del conocimiento a la comunión, de la teoría a la experiencia. El creyente verdadero no es aquel que solo cree cuando todo va bien, sino el que permanece cuando todo va mal. Aquel que sigue amando aunque no reciba. Aquel que sigue orando aunque no haya respuesta. Aquel que sigue sembrando aunque no vea fruto. Porque no vive por vista sino por fe. Porque no se alimenta de emociones sino de convicciones. Porque no construye sobre arena sino sobre roca. Y esa roca es Cristo. El mismo que sufrió, el mismo que fue despreciado, traicionado, abandonado, humillado, y que aún así no se rindió. Él es nuestro ejemplo. Y si Él pasó por la cruz, ¿por qué creemos que nosotros no lo haremos? El Evangelio no es una garantía de comodidad, es una promesa de presencia. Dios no promete una vida fácil, promete estar con nosotros en medio de la dificultad, como lo hizo con Daniel en el foso de los leones, con los 3 jóvenes en el horno de fuego, con Pablo en la prisión. Él no siempre quita la prueba, pero siempre se mete con nosotros en ella. Y eso es suficiente, porque cuando Dios está contigo, aunque todo se derrumbe afuera, hay paz por dentro. Aunque las lágrimas corran, hay firmeza. Aunque las voces del mundo griten que todo se acabó, hay una voz interna que susurra que aún hay propósito. Muchos buscan un evangelio que los haga sentir bien, pero la Biblia ofrece un evangelio que nos transforma. Y la transformación muchas veces duele, porque implica confrontar la mentira, implica renunciar a lo cómodo, implica morir a uno mismo. Pero después del dolor, hay gloria. Después de la oscuridad, hay luz. Después del quebranto, hay plenitud. Y solo el que atraviesa ese proceso lo comprende. Por eso Jesús dijo, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es una promesa de evitar el sufrimiento. Es una promesa de que el sufrimiento no será en vano, que el que siembra con lágrimas cosechará con alegría. Cada etapa de nuestra vida tiene un sentido espiritual. Hay tiempos de sembrar y tiempos de cosechar, tiempos de hablar y tiempos de callar, tiempos de construir y tiempos de esperar. No todo lo que parece pérdida es derrota. No todo lo que parece pausa es retroceso. Dios escribe historias con líneas torcidas para mostrar que Él es el que endereza. Y si hoy te toca atravesar un valle, no corras, no huyas, mira alrededor, porque en ese valle hay enseñanzas que no hallarás en ninguna cumbre. Hay revelaciones que solo se reciben en el quebranto. Hay intimidad que solo se alcanza en la soledad. Dios no desperdicia ningún proceso. Todo tiene sentido cuando Él es el centro. Cuando te sientas estancado, recuerda que las raíces crecen hacia abajo antes de que el fruto aparezca. Cuando te sientas seco, recuerda que muchas veces Dios permite el desierto para enseñarte a depender solo del maná. Cuando te sientas olvidado, recuerda que los más grandes, hombres de la Biblia, pasaron años en el anonimato antes de cumplir su propósito. No estás solo, no estás sin dirección. Estás siendo trabajado, moldeado, pulido por el Creador. Estás en manos del alfarero, y aunque no lo entiendas,
Él sí sabe lo que está haciendo. Porque Dios no forma con velocidad, sino con profundidad. Y lo que hoy parece una demora, mañana será testimonio. Lo que hoy parece silencio, mañana será respuesta. Lo que hoy parece muerte, mañana será resurrección. Porque en Cristo, nada está perdido. Todo tiene redención. Y aún las heridas más profundas pueden ser usadas para sanar a otros. Aún las lágrimas más amargas pueden ser usadas para regar el propósito eterno. Sigue avanzando. Aunque no veas, aunque no sientas, aunque no entiendas. Camina por fe, aférrate a la palabra, vuelve a las promesas. No abandones el altar, no dejes de orar, no sueltes la mano de Dios. Porque si Él está contigo, lo demás es secundario. Y cuando pase la tormenta, cuando el polvo baje, cuando la noche termine, verás con claridad lo que hoy solo puedes creer. Verás que el Dios que te sostuvo en lo invisible, te levantará en lo visible. Verás que todo fue parte del plan. Y entonces entenderás, como dijo Pablo, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y cuando llegue ese día en que todo cobre sentido, cuando mires hacia atrás y veas el camino recorrido con ojos espirituales, entenderás que cada noche oscura fue necesaria para enseñarte a esperar en la luz, que cada lágrima fue semilla de una fe más fuerte, que cada silencio divino fue un llamado a profundizar tu confianza, y que cada pérdida, cada puerta cerrada, cada espera larga no fue un castigo, sino una preparación. Porque Dios nunca te quiso cómodo, te quiso firme, nunca te quiso lleno de certezas humanas, sino vacío de orgullo y lleno de su presencia. Nunca te quiso rápido, sino profundo, y por eso permitió que el dolor te despertara, que el fracaso te purificara, que la soledad te llevara de vuelta al único lugar donde todo vuelve a empezar, su presencia. No todo lo que Dios hace se entiende en el momento, pero todo lo que Él permite tiene propósito eterno. Cuando aceptas esto, ya no vives para evitar el sufrimiento, sino para atravesarlo con fe. Ya no esperas que la vida sea fácil, sino que tu carácter sea fuerte. Ya no buscas que Dios cambie tu entorno, sino que cambie tu corazón. Porque has comprendido que lo más valioso no es lo que consigues, sino en quién te conviertes. Has entendido que la meta no es la cima, sino el proceso, y que el verdadero crecimiento cristiano no ocurre cuando todo es claro, sino cuando todo es incierto y aún así decides confiar. Por eso sigue caminando, aún con miedo, aún con dudas, aún con el corazón hecho pedazos. Porque Dios no busca perfección, busca disposición. Él no te pide que seas invulnerable, solo que seas sincero. Él no te exige que entiendas todo, solo que no te sueltes de su mano. Y si permaneces, si te mantienes fiel cuando todo lo demás se cae, descubrirás que en el fondo de cada noche oscura hay una promesa encendida, que en lo más profundo de tu debilidad, su poder se perfecciona, y que al final, siempre, siempre, Dios termina obrando mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que no temas, no te detengas, no cedas, no te rindas, porque el que sembró su espíritu en ti no te dejará a mitad del camino. Lo que comenzó contigo, lo terminará, y cuando lo haga, sabrás que cada herida fue parte de su obra, que cada espera fue parte del diseño, y que en Cristo, incluso lo que parecía pérdida se convierte en gloria, porque no estás siendo abandonado, estás siendo edificado. Y eso, aunque hoy duela, mañana será tu mayor testimonio.